Voy a hablar sobre el contexto histórico de la violencia en Colombia en breves palabras. Este es un fenómeno complejo que ha afectado al país durante una gran parte de su historia moderna. Para comprender su contexto histórico es importante destacar aspectos claves, como el periodo de la violencia que va de 1948 a 1958. Este periodo se desencadenó después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que es un líder político popular en 1948 y el cual llevó a un conflicto entre los liberales y los conservadores que se extendió por una década. Este periodo se caracterizó por masacres, asesinatos y violencia generalizada y pues dejó obviamente un gran número de víctimas. También están las guerrillas y los movimientos armados, que pues es del surgimiento de varias guerrillas comunistas como las FARC, el ELN, que pues son grupos que se enfrentan contra el gobierno y los paramilitares, y pues esto lo financiaron el narcotráfico también, como desempeño que desempeñó un papel importante en el conflicto. También está el narcotráfico y el cartel de Medellín, que pues en Colombia se convirtió en uno de los principales productores y exportadores de cocaína, liderados por Pablo Emilio Escobar, y pues el cual se convirtió en una fuerza en el país, contribuyendo al aumento de la violencia y la inestabilidad. También está el Plan Colombia, que es desde la década de los 2000, el cual lo apoyó Estados Unidos, y es un implemento que, bueno, es un esfuerzo para combatir el narcotráfico y las guerrillas en Colombia, y el cual tuvo un éxito en la reducción de la producción de cocaína y desmovilización de algunos grupos armados ilegales. También está el acuerdo de paz de las FARC, que se hizo en el 2016, el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las FARC, poniendo fin a más de 5 décadas de conflicto armado con este grupo. Eh, Resumiendo, esto es los retos continuos a pesar del acuerdo de paz de las FARC. Colombia enfrenta desafíos continuos relacionados con la violencia, influyendo la actividad de los grupos armados ilegales, el narcotráfico, la violencia realizada con el crimen organizado, la lucha por el control del territorio y demás. Y pues igual hay la seguridad de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Las causas por las cuales Colombia se considera un país violento o donde triunfa la violencia pueden variar, eh, pero pues es una lista larga, pero pues voy a nombrar algunas de las principales. Podría ser el narcotráfico gracias a los grupos armados ilegales, ya que ellos han generado durante décadas en el país violencia eh, por, por el control de rutas de tráfico y de cultivos de coca. Eh, Estos grupos armados ilegales también, aparte del narcotráfico, tienen asesinatos y secuestros. Otra cosa que genera violencia en Colombia puede ser la desigualdad social, ya sea económica o de por sí social. Colombia se considera un país pobre y gracias a esto también es por la violencia y genera violencia. El desplazamiento forzado que también se ha visto durante décadas en el país gracias al conflicto armado y pues esto ha generado que millones de colombianos sean forzados a dejar sus tierras. La corrupción, que pues hasta el día de hoy también se ha visto, gracias a pues las personas que gobiernan el país, y el tráfico de armas. El flujo de armas ilegales en Colombia ha contribuido a la intensificación de la violencia en el país. Bueno, otra cosa que también ha generado bastante controversia en el país son las minas antipersonas. Entre el 2016 y el 2022, 689 personas son víctimas por minas de antipersonas y 108 son víctimas menores de 18 años. Aproximadamente entre niños y jóvenes. Estas ocurren más que todo en Nariño, norte de Santander y Antioquia.
es donde más se encuentran registrados los casos de minas antipersonas contra personas y niños. 5 municipios son más afectados, que son Tumaco, Argelia, Tarazá, El Retorno y San Calixto. Y aproximadamente son 472 asesinatos por minas antipersonas que han ocurrido en el país. Pues estas más o menos son como las principales estadísticas que ha tenido el país entre el 2016 y el 2022 sobre diferentes causas de violencia que han ocurrido. ¿Ya? Pero pues lógicamente a lo largo del país como que se han generado muchísimas más. Los municipios que menos generan son Boyacá, que tiene una estadística de 3 asesinatos, y San Andrés, que tiene una estadística de 3 asesinatos. El número de municipios afectados por masacres entre el segundo periodo de 2018 y 2023 son 23 municipios, en los cuales se encuentra Bogotá con 14 masacres, Cúcuta, Barranquilla, Tumaco, Santander de Quilichao y otros más, que son aproximadamente unos 320. Del desplazamiento forzado masivo están 464 eventos de desplazamiento masivo entre el 1 de diciembre de 2016 y el 22 de marzo de 2023. 118 afectaron a comunidades indígenas y 73 afectaron a comunidades negras, afrodescendientes, raciales y palenqueras. Entre el 2022 y 2023 ocurrieron 138 eventos de desplazamiento. Aproximadamente entre 2016 y 2023, pues los donde más se han generado es en Chocó, Nariño, Antioquia, que son los principales, como los que encabezan las listas. 8 municipios en el país son afectados por masacres entre el 1 de enero de 2023 y el 22 de marzo de 2023. Pues en la lista está Cauca. Además de esto, las masacres ocurridas en Colombia han sido 375 masacres, de las cuales se han llevado 1.398 víctimas en un periodo entre 2018 y 2023. 121 de estas masacres con 415 entre el 1 de enero del 2022 y 31 de marzo del 2023. Las masacres cometidas por departamentos entre el 2018 y 2023 ha sido 231 masacres en Antioquia, 198 masacres en Cauca, 112 masacres en Valle del Cauca y 102 masacres en Nariño, pues son como los principales, pero pues lógicamente a lo largo del país. Bueno, de los departamentos que más violencia han generado contra los líderes y lideresas asesinados entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de marzo del 2023, se encuentra Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo y Norte de Santander. Estos son como las cifras que más han generado en Colombia. El resto de departamentos también tienen, pero por el momento esos 6 son los que más datos obtienen hasta el momento. Entre los municipios más afectados se encuentra Tumaco, en Nariño, con un número de 83 asesinatos, Caloto Cauca con 34 asesinatos, Corinto Cauca con 31 asesinatos, Santander de Quilichao Cauca con 29 asesinatos, Tarazá Antioquia con 29 asesinatos, Toribio Cauca con 24 asesinatos, Buenos Aires Cauca con 23 asesinatos, Puerto Guzmán Putumayo con 21 asesinatos, Cali Valle del Cauca 20 asesinatos, Tibú Norte de Santander 19 asesinatos y otros. Hay un porcentaje de 1067 asesinatos. Básicamente en Cauca es donde se ha generado muchísima más violencia contra los líderes sociales entre estos años, entre el 2016 y el 2023. La violencia en Colombia ha dejado numerosas y devastadoras consecuencias a lo largo de la historia. Algunas de las más importantes son el desplazamiento forzado,
En Colombia, la violencia ha llevado al desplazamiento de millones de familias, que han tenido que abandonar su hogar en busca de una mejor vida, que ha tenido que generar problemas en la falta de vivienda, empleo y acceso a servicios básicos. Otra de las consecuencias que ha dejado la violencia en Colombia es el desarrollo social limitado. La violencia ha obstaculizado el desarrollo social en Colombia, limitando el acceso a la educación y a la atención médica, y generado condiciones de pobreza entre las personas y las sociedades. Otro impacto ha sido los daños económicos. La violencia ha tenido un impacto negativo en la economía del país, afectando la inversión, la infraestructura y la producción agrícola, entre otros sectores. Otra de los sectores que ha sido vulnerado por la violencia ha sido las violaciones a los derechos humanos. La violencia ha estado marcada por violaciones a derechos humanos, incluyendo abusos contra los civiles, torturas y... Hoy voy a hablar del impacto de la violencia en Colombia, en los cuales en Colombia se han visto muchas formas de violencia, lo cual llega a irse mucho por tanto como fue el enfrentamiento entre guerrillas, las guerrillas en general, el crimen organizado, narcotráfico y también los que fueron falsos positivos, la muerte de civiles, líderes sociales y pues que también es muy fuerte. Uno de los impactos más significativos que incluyen puede ser como las pérdidas humanas, las pérdidas de vidas humanas, tanto como civiles, combatientes, líderes sociales, que fueron asesinados injustamente solamente por estar en la mitad de la violencia entre enfrentamientos entre guerrillas contra el gobierno, contra los ejércitos. Lo que también lleva a un segundo factor que es el desplazamiento. El desplazamiento que muchas veces el desplazamiento es más que todo por los enfrentamientos que hay también, los cuales hacen que tengan que abandonar sus tierras, sus casas, sus lugares seguros, por decirlo así, sus hogares, por, por escapar de la violencia y en muchas ocasiones son perseguidos. También el deterioro del tejido social, ya que la desconfianza que se crea en lo que son instituciones, de que no confíen en lo que es la policía, de que no confíen en el gobierno, hace que el tejido social sea muy rasgado y que no sea tan tan bien, como recibiendo tantas funciones como lo que debería ser un tejido social sólido, donde cada persona confía en que no le va a pasar nada cuando sale a la calle. También los traumas y la salud mental de las personas que han estado en esos casos involucrados en la violencia, ya que tanto que no tienen como manera de acceder a esto de trabajar en sus traumas, tampoco hay servicios de salud mental ni nada. Y el estar traumatizados hace que tengan miedo. Y una comunidad con miedo no es una comunidad buena. Y pues como dije, la desconfianza en las instituciones, la cual pues puede llevarse a los casos de corrupción que han visto, los casos de abusos de poder, de que matan civiles solamente por ser, digamos, del ESMAD, matan civiles solamente a que protestan, lo cual es un derecho que está en la Constitución. Y es importante tener en cuenta de que Colombia ha tenido muchas cosas para tratar de evitar esa violencia y para tratar de sesgarla, la cual fueron los tratados de paz, la reducción de la violencia, el aumento de lo que son el acceso a la, digamos, a la policía, por decirlo así, pero los impactos todavía son muy significativos todavía. Entonces eso hace que la violencia no sesgue tan fácil. Aún con todo lo que se ha hecho, son muy significativos aún. Y también vamos a otra parte que es más a la seguridad civil, que es la seguridad, digamos, impersonal, de que cada persona entre una seguridad personal impresionantemente mala, porque cada vez que tú sales sientes que tienes que ir muy protegido, o ir en grupo, o no puedes salir solo porque a veces sientes que te van a robar. También la violencia de género, que es algo que se ha visto mucho últimamente. La violencia de género tiene un impacto impresionante, ya que la mujer, ya que como dicen que es el sexo por decir débil, pues en pocas palabras, lo utilizan mucho lo utilizan, mejor dicho,
con amenazas de si no haces esto te pego, o si no haces esto pues te hago esto y así. Y esa violencia de género no es muy lindo, la verdad. También vamos a los derechos humanos, los cuales son muy violados últimamente por lo que son los altos poderes, incluso por policías que solamente por ser policías se creen lo más alto de todo y no es así, lo cual la justicia es algo que también se está perdiendo. El acceso también a la justicia es algo que se está perdiendo también y la violencia como que obstaculiza eso, el llegar a las personas. Y ya que no se llega a las personas, no es algo que se utilice. La justicia es algo que se está deteriorando muchísimo en Colombia. Ver cómo los procesos judiciales se demoran tanto, o cómo los procesos judiciales no son precisos, ni bien hechos, ni nada. Eso hace decir mucho de lo que es nuestra organización política también. La Y pues no, es importante destacar que todos estos desafíos son cosas que se deben organizar entre el pueblo y las organizaciones, pero pues no es algo que se lleva a cabo mucho. El impacto que ha tenido la violencia en Colombia ha sido muy fuerte, porque tenemos una historia que nos hace normalizar la violencia, desde el siglo XX incluso, de entre los años 80 y 90, ver cómo técnicamente estábamos gobernados no por nuestro presidente, sino por más que todo gente que hacía narcotráfico es fuerte, la verdad. Y que Colombia siempre sea como tan juzgada en otros países, de que no tengamos acceso a todo eso es porque la violencia acá nos ha llevado a tener unos aspectos negativos impresionantes. Y ese impacto es lo que nos ha llevado a ser un país que han tergiversado mucho y que es muy oprimido en cierta manera. Gracias. Hablar de medidas que han tomado el país para combatir la violencia, lo cual comenzamos con algo muy importante que pues, son los acuerdos de paz, el cual el más reciente fue en 2016, un 24 de noviembre, y 23 de noviembre también, del cual se firmó el pacto de paz con las FARC, que fue un paso muy fuerte y pues algo muy extraño porque pues somos el único país hasta el momento en el mundo que aún estando en violencia firman un tratado de paz, así que no fue como tan, tan positivo tampoco. También otra medida que han tomado lo que es en Colombia es la desmovilización de los movimientos, de los grupos paramilitares que han llevado a los procesos de desmovilización, desarme y, y el volver a la comunidad civil también. La reforma agraria también es otra manera de combatir, ya que le da más facilidades a los que son los campesinos y tener en la parte rural más equidad y que tengan un poco más de alcance a tener mejores condiciones de vida. Y también otra cosa que han hecho es la lucha contra el narcotráfico, lo cual es algo que se ha hecho en el país desde más de 10, 15, 20 años, más o menos, en lo cual es un enfrentamiento directo contra los que son los movimientos narcotraficantes que han producido la lo que es una desmovilización y un desalojo de muchos movimientos narcotraficantes y también están las reformas judiciales ilegales que son como las reformas judiciales ilegales hacen que se lleven a cabo reformas para mejorar la capacidad del país para procesar y condenar a los responsables de los crímenes violentos que se han hecho acá en el país. Y también han hecho programas de reconciliación y reparación, lo cual son las personas que han sido afectadas directamente y para promover la
el nivel de comunidad que se puede tener en esto después de haber tenido tantos años en lo que fue la violencia. Y a pesar de los esfuerzos en Colombia, aún con estas que son las más importantes, por decirlo así, la violencia sigue. Es triste. Pero la paz no es duradera acá en un país en el cual ha sido tan golpeado. Lo cual tenemos que, entre todos, seguir haciéndolo, haciendo que todo lo que es en sí la violencia ya vayamos cesando en eso y que todos, absolutamente todos, incluso el presidente, hasta incluso un vagabundo, incluso yo o el que esté viendo el video, de apoyar para tratar de cesar esta violencia. Muchas gracias. En un porcentaje muy limitado, en el primer trimestre de 2023, 35 líderes son asesinados entre enero y marzo del 2023, 5 firmantes del acuerdo asesinados, 27 masacres, incluidas 93 víctimas de masacres, y 12 desplazamientos forzados masivos, pues son generados en el primer trimestre de 2023. Además de esto, tenemos un número bastante grande de líderes y lideresas defensoras de los derechos humanos que son asesinados entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de marzo del 2023. 1450 líderes son asesinados en Colombia y 191 mujeres lideresas y defensoras de los derechos humanos son asesinadas entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de marzo de 2023. Esto es una cifra bastante grande para Colombia, siendo solo de mujeres y hombres que son líderes sociales en el país. Además de esto tenemos otras cifras que son ya como más generales sobre la violencia en Colombia, que las diré a continuación.